A las 09:47 de la mañana del 15 de marzo de 1944, Lieutenant James Jack Morrison ajustó su máscara de oxígeno dentro del cockpit de su P-51 Mustang mientras volaba a 30.000 pies sobre Alemania Central, observando cómo una formación de Messerschmitt Bf-109 emergía de las nubes como depredadores hambrientos. 24 años, hijo de un mecánico de automóviles de Dayton, Ohio, llevaba 47 misiones de combate sobre territorio enemigo con 2 Purple Hearts y una Distinguished Flying Cross. En las últimas 6 semanas, el 357º Fighter Group había perdido 19 pilotos sobre Alemania, una tasa de mortalidad del 38% que convertía cada misión en una tirada de dados con la muerte. El termómetro exterior marcaba 62 grados bajo cero Fahrenheit, menos 52 grados Celsius, una temperatura que congelaría la sangre expuesta en segundos. Morrison medía 6 pies 1 pulgada, 183 centímetros, y pesaba 175 libras, 79 kilogramos. Un físico perfecto para el estrecho cockpit del Mustang que había sido su hogar durante las últimas 4 horas de vuelo desde la base aérea de Leiston en Inglaterra. Su escuadrón, el 363º Fighter Squadron del 357th Fighter Group, 8th Air Force, escoltaba 127 bombarderos B-17 Flying Fortress en una misión de bombardeo contra las fábricas de rodamientos de Weinfurt, el corazón industrial del Tercer Reich. Los alemanes habían concentrado 312 cazas para defender el objetivo. Morrison contó 43 Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf FW-190 convergiendo hacia los bombarderos desde 3 direcciones diferentes. Su formación de 8 Mustangs era todo lo que quedaba del escuadrón original de 16 que había despegado esa mañana. 2 habían regresado con problemas mecánicos, 3 habían sido derribados sobre Holanda y 3 más estaban persiguiendo cazas alemanes hacia el norte. Ahora, 8 pilotos estadounidenses se enfrentaban a más de 40 veteranos de la Luftwaffe en una batalla donde las probabilidades de supervivencia se medían en segundos, no minutos. Morrison había crecido reconstruyendo motores en el taller de su padre en West Carrollton, un suburbio de Dayton donde los hermanos Wright habían perfeccionado su máquina voladora 40 años antes. Se había alistado el día después de Pearl Harbor, abandonando su segundo año de ingeniería mecánica en la Universidad de Ohio State. Después de 9 meses de entrenamiento de vuelo en Maxwell Field, Alabama, y entrenamiento avanzado de combate en Page Field, Florida, había llegado a Inglaterra en septiembre de 1943. En 6 meses había visto morir a 31 compañeros pilotos, sus nombres tachados uno por uno del tablero de misiones en la sala de reuniones del escuadrón. Su P-51 de Mustang, número de serie 44 a 13586, apodado Ohio Express con letras rojas pintadas en el morro, llevaba 6 ametralladoras calibre .50 Browning M2 con 1880 balas en total. Cada arma disparaba 850 rondas por minuto cuando se presionaba el gatillo, suficiente poder de fuego para cortar las alas de un caza enemigo en 2 segundos de fuego sostenido. El motor Packard V1650-7, una versión construida bajo licencia del Rolls-Royce Merlin, generaba 1.490 caballos de fuerza y podía impulsar el caza a 437 millas por hora, 703 kilómetros por hora. Pero a 30.000 pies de altitud, 9.144 metros, donde el aire contenía solo un tercio del oxígeno disponible a nivel del mar, tanto el hombre como la máquina operaban al límite de sus capacidades. La voz de su líder de escuadrón, Major Thomas Bailey, crepitó en la radio: bandidos, 2 en punto alta, 2.000 yardas, 1.829 metros, cerrando rápido. Mantengan formación hasta mi señal. Morrison giró la cabeza y vio la primera oleada de Messerschmitts descendiendo desde el sol, una táctica que los alemanes habían perfeccionado en la Guerra Civil Española. Los pilotos de la Luftwaffe volaban en formaciones Juan de 4 aviones, una innovación táctica que les daba ventaja sobre la formación de 3 aviones que los estadounidenses habían heredado de la RAF británica. La temperatura en el cockpit sin calefacción era de 40 grados bajo cero Fahrenheit, menos 40 grados Celsius. Morrison flexionó sus dedos dentro de los guantes de cuero forrados de piel de oveja para mantener la circulación.
Había aprendido por las malas que los dedos entumecidos significaban muerte en combate aéreo, donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en fracciones de segundo de tiempo de reacción. Su traje de vuelo AC-2, chaleco antibalas tipo flak y paracaídas añadían 42 libras, 19 kilogramos, a su peso, haciendo que cada movimiento en el estrecho cockpit requiriera esfuerzo consciente. A las 0951, los primeros Messerschmitts abrieron fuego a 800 yardas, 732 metros. Las trazadoras amarillas de sus cañones MG-151 de 20 milímetros rayaron el cielo como dedos de fuego. Morrison esperó. La disciplina de fuego era crítica. A esa altitud, cada bala contaba. No había segundas oportunidades. Los alemanes rompieron su formación de ataque a 400 yardas, 366 metros, rodando hacia la izquierda y derecha para evitar el fuego defensivo de los estadounidenses. Morrison siguió a un Bf-109G-6 pintado con el característico camuflaje moteado gris de la Jagdgeschwader 11, una de las unidades de élite de la Luftwaffe con base en Oldenburg. El piloto alemán, identificable por las marcas amarillas en el timón que indicaban unas con al menos 5 victorias, ejecutó un barrel roll perfecto para posicionarse detrás del Mustang de Morrison. Era una maniobra de manual que Morrison había visto docenas de veces en los cielos sobre Alemania. Pero esta vez algo era diferente. Cuando Morrison tiró de la palanca para iniciar un giro defensivo, sintió una vibración inusual en los controles. Miró hacia abajo y su sangre se heló. Una columna delgada de humo negro se filtraba desde debajo del panel de instrumentos. El entrenamiento de supervivencia en Maglan Field, Florida, había sido claro: el fuego en un avión de combate significaba abandonar inmediatamente o morir. El combustible de aviación de 100 octanos ardía a 1800 grados Fahrenheit, 982 grados Celsius, suficiente para derretir el aluminio de la estructura del avión en segundos. Morrison tenía tal vez 30 segundos antes de que las llamas alcanzaran los 269 galones, 1018 litros, de combustible almacenados en los tanques del fuselaje y las alas. Pero abandonar significaba dejar a los bombarderos sin protección, condenando potencialmente a cientos de hombres a la muerte. El Messerschmitt detrás de él se acercaba rápidamente. 300 yardas, 274 metros. 200 yardas, 183 metros. Morrison podía ver al piloto alemán en su cockpit, inclinado hacia adelante sobre su mira de tiro. En 2 segundos más estaría en posición de disparo perfecta. El humo en el cockpit de Morrison se espesaba, picándole los ojos a través de sus gafas de vuelo. La temperatura dentro del cockpit subía rápidamente a pesar del frío exterior. Podía sentir el calor a través de sus botas de vuelo. Morrison tomó una decisión que desafiaría toda lógica militar. En lugar de eyectarse, empujó la palanca hacia adelante y puso su Mustang en picada vertical, acelerando hacia la formación de bombarderos 5000 pies, 1524 metros, más abajo. El Messerschmitt lo siguió, disparando ráfagas que pasaban peligrosamente cerca del fuselaje del P-51. Morrison contó mentalmente: 28.000 pies. 26.000 pies. 24.000 pies. La velocidad del aire aumentó a 500 millas por hora, 805 kilómetros por hora. La estructura del Mustang gemía bajo la presión. El humo llenaba ahora completamente el cockpit. Morrison apenas podía ver a través del parabrisas. A 22.000 pies, 6.706 metros, Morrison ejecutó un violento tirón de 7G que casi lo dejó inconsciente. La sangre drenó de su cerebro a sus piernas. Su visión se redujo a un túnel. Pero el Messerschmitt, sorprendido por la maniobra, sobregiró y pasó por debajo del Mustang. Morrison, luchando contra el mareo y el humo que ahora llenaba sus pulmones a pesar de la máscara de oxígeno, apretó el gatillo. Las 6 ametralladoras calibre .50 rugieron al unísono. Las balas trazadoras encontraron su objetivo, caminando desde la cola del Messerschmitt hasta el cockpit. El caza alemán explotó en una bola de fuego naranja, sus restos cayendo hacia los campos nevados de Turingia 20.000 pies más abajo. Pero Morrison no tuvo tiempo para celebrar. Las llamas ahora eran visibles, lenguas naranjas lamiendo desde debajo del tablero de instrumentos.
El calor era insoportable. Sus guantes de cuero comenzaban a humear. Podía oler su propio cabello quemándose bajo su casco de vuelo. Y peor aún, dos Focke-Wulf FW-190 se acercaban desde las 5 en punto, atraídos por el humo negro que salía del Mustang herido como sangre de una herida arterial. Morrison había entrenado durante 280 horas en la Escuela de Artillería Aérea en Las Vegas, Nevada, aprendiendo a calcular la desviación, el ángulo de ataque y la velocidad relativa necesarios para impactar un objetivo en movimiento a 300 millas por hora. Pero ningún entrenamiento lo había preparado para luchar mientras su avión se quemaba a su alrededor. El primer Focke-Wulf abrió fuego a 500 yardas, 457 metros. Morrison podía escuchar el impacto de las balas de 20 milímetros contra su fuselaje blindado. Una perforó su ala derecha, enviando una lluvia de fragmentos de aluminio al aire. El manual de combate del 357th Fighter Group establecía claramente que un piloto nunca debía enfrentar a dos enemigos simultáneamente en un avión dañado. Era suicidio. Pero Morrison sabía que si huía ahora, los cazas alemanes se lanzarían sobre los bombarderos indefensos. Ya podía ver a otros Messerschmitts y Focke-Wulfs convergiendo en la formación de B-17. Los artilleros de los bombarderos disparaban desesperadamente, pero necesitaban la protección de los cazas de escolta. Morrison redujo la velocidad deliberadamente, un movimiento que ningún piloto cuerdo haría en combate. Los Focke-Wulfs, sorprendidos, lo sobrepasaron a toda velocidad. Morrison tiró del mango del acelerador y se colocó detrás del FW-190 más cercano. El piloto alemán, al darse cuenta de su error, intentó un giro vertical, pero Morrison ya estaba disparando. 60 balas restantes en cada arma. 40 balas. 20 balas. El Focke-Wulf perdió su ala izquierda y entró en barrena mortal. Si quieres ver cómo terminó la misión de Morrison, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Morrison. El segundo Focke-Wulf había completado su giro y ahora venía directo hacia Morrison en un ataque frontal. Era la maniobra más peligrosa en el combate aéreo, dos aviones acelerando uno hacia el otro a una velocidad combinada de más de 800 millas por hora, 1287 kilómetros por hora. El piloto alemán, identificado más tarde como Oberleutnant Friedrich Beckmann, unas con 23 victorias, había perfeccionado esta táctica mortal en los cielos del frente oriental. Morrison podía ver las llamas reflejadas en su parabrisas. El fuego había alcanzado los cables de control hidráulico. Los alerones respondían lentamente. El timón apenas funcionaba. La temperatura en el cockpit superaba los 150 grados Fahrenheit, 65 grados Celsius. Su traje de vuelo comenzaba a derretirse contra su piel. Pero mantuvo su curso, apuntando el morro humeante de su Mustang directamente al Focke-Wulf que se acercaba. 1000 yardas de separación, 914 metros. 800 yardas, 732 metros. 600 yardas, 549 metros. Morrison podía ver claramente al piloto alemán ahora, su rostro una máscara de concentración detrás de sus gafas de vuelo. Ambos pilotos abrieron fuego simultáneamente a 400 yardas, 366 metros. Las trazadoras se cruzaron en el aire como sables de luz. Morrison sintió más impactos en su fuselaje. Su motor tosió. El indicador de presión de aceite cayó a cero. Pero mantuvo el dedo en el gatillo. Las balas del calibre .50 de Morrison encontraron el motor BMW 801 del Focke-Wulf. El aceite negro roció desde el capó del motor alemán, cubriendo instantáneamente su parabrisas. Cegado, Beckmann tiró desesperadamente de su palanca para evitar la colisión. Los dos cazas pasaron a menos de 10 pies, 3 metros, uno del otro. Morrison pudo ver la cruz negra en el fuselaje alemán, pudo ver los remaches en el metal, pudo ver el terror en los ojos de Beckmann en esa fracción de segundo antes de que el Focke-Wulf se estrellara contra un B-17 rezagado del 96th Bomb Group. La explosión fue catastrófica. El bombardero y el caza se desintegraron en una bola de fuego que iluminó el cielo como un segundo sol. Morrison vio cuerpos cayendo,
algunos con paracaídas abriéndose, otros cayendo libremente hacia su muerte 20.000 pies más abajo. 10 hombres estadounidenses muertos en un instante. Era el precio de la guerra aérea sobre Alemania, un precio pagado todos los días en sangre y fuego. Pero Morrison no tenía tiempo para el duelo. Su Mustang estaba muriendo. El motor Packard Mayo de 1650 chirriaba y protestaba, sus pistones agarrotándose por la falta de aceite. Las llamas habían quemado completamente los cables del timón. Solo tenía control parcial de los alerones. El altímetro mostraba 18.000 pies, 5.486 metros, y cayendo. Necesitaba alejarse de la batalla antes de que su avión explotara o se desintegrara en el aire. Un tercer caza alemán apareció de la nada, un Messerschmitt Bf 109G-14 con el morro pintado de amarillo, la marca distintiva del Jagdgeschwader 27. El piloto era obviamente un veterano, maniobrando su caza con la precisión de un cirujano. Se colocó cuidadosamente en la cola de Morrison, manteniéndose fuera del arco de fuego de las armas traseras inexistentes del Mustang. Morrison intentó un giro defensivo, pero los controles dañados apenas respondieron. El Mustang se tambaleó como un pájaro herido. El alemán disparó una ráfaga corta y precisa. Morrison sintió el impacto de los proyectiles de 20 milímetros atravesando su fuselaje. Uno explotó justo detrás de su asiento, enviando metralla caliente a través del respaldo. Morrison gritó cuando los fragmentos de metal penetraron su chaleco antibalas y se alojaron en su espalda. Sangre caliente empapó su uniforme. Su visión se nubló por el dolor y el humo. En ese momento, con su avión en llamas, herido, y un enemigo en su cola, Morrison tomó una decisión que desafiaba toda razón. Cortó completamente el acelerador y desplegó los flaps al máximo. El Mustang se desaceleró tan violentamente que Morrison fue lanzado hacia adelante contra las correas del arnés. El Messerschmitt, completamente sorprendido, lo sobrepasó a toda velocidad. Por un segundo, los dos aviones volaron lado a lado, a menos de 50 pies, 15 metros, de distancia. Morrison giró la cabeza y miró directamente a los ojos del piloto alemán. Era joven, tal vez 20 años, con el rostro marcado por meses de combate. Por una fracción de segundo, no fueron enemigos sino dos jóvenes atrapados en una guerra que ninguno había iniciado. Entonces Morrison apretó el gatillo con sus últimas municiones. Las ametralladoras calibre .50 escupieron sus últimas 30 balas. El Messerschmitt se sacudió como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. El motor se incendió. El piloto alemán intentó saltar, pero su cabina no se abrió. Morrison lo vio luchar con la cubierta mientras su casa caía envuelto en llamas. Morrison ahora estaba completamente solo, sin municiones, con su avión ardiendo, cayendo hacia territorio enemigo. El altímetro marcaba 12.000 pies, 3.658 metros. La presión hidráulica había fallado completamente. Los alerones estaban congelados. Solo podía mantener el vuelo nivelado ajustando constantemente el acelerador y usando el timón, que respondía esporádicamente. Las llamas habían consumido la mayor parte del panel de instrumentos. El parabrisas estaba negro por el humo. Volaba casi a ciegas. La formación de bombarderos estaba ahora a millas de distancia, puntos negros desapareciendo hacia el oeste. Morrison estaba solo sobre Alemania enemiga, en un avión que podría explotar en cualquier momento. Su radio estaba muerta, destruida por el fuego. No podía pedir ayuda. No podía navegar. Solo podía volar hacia el oeste y rezar para que el Mustang se mantuviera unido el tiempo suficiente para alcanzar las líneas aliadas. 10.000 pies, 3.048 metros. Las llamas alcanzaron el tanque de combustible auxiliar. Morrison sintió la explosión más que escucharla, una sacudida violenta que casi arrancó las alas del fuselaje. El Mustang entró en barrena. Morrison luchó con los controles muertos. 8.000 pies, 2.438 metros. 6.000 pies, 1.829 metros. El suelo se acercaba rápidamente. Podía ver una ciudad alemana abajo, los tejados rojos cubiertos de nieve, las calles llenas de personas mirando hacia arriba al caza en llamas que caía del cielo.
Con un esfuerzo sobrehumano, Morrison logró nivelar parcialmente el Mustang a 4.000 pies, 1.219 metros. Pero sabía que era el final. El fuego había debilitado la estructura del avión hasta el punto de ruptura. En cualquier momento, las alas se desprenderían o el fuselaje se partiría por la mitad. Necesitaba saltar, pero cuando tiró de la manija de eyección, nada sucedió. El mecanismo había sido destruido por el fuego. Morrison tendría que saltar manualmente. Soltó las correas del arnés y trató de abrir la cubierta de la cabina. Estaba atascada, deformada por el calor. La empujó con el hombro, gritando de dolor cuando los fragmentos de metralla en su espalda se movieron. Nada. Lo intentó de nuevo, usando ambas manos a pesar de las quemaduras que cubrían sus palmas. La cubierta se movió 1 pulgada, luego 2. Aire frío entró rugiendo, alimentando las llamas que envolvieron instantáneamente el cockpit. 3.000 pies, 914 metros. Morrison sabía que era ahora o nunca. Con un último esfuerzo desesperado, golpeó la cubierta con su casco. El plexiglás se rompió. Morrison se impulsó fuera del cockpit en llamas, pero su paracaídas se enganchó en los restos dentados de la cubierta. Por un momento terrible colgó del costado del Mustang mientras éste seguía cayendo, las llamas lamiendo sus piernas. Morrison pateó salvajemente, sintiendo como el nylon de su paracaídas comenzaba a derretirse por el calor. Una última patada y se liberó, cayendo libre a 2.800 pies, 853 metros, sobre territorio enemigo. Tiró de la cuerda del paracaídas. Nada. Tiró de nuevo, el pánico inundándose en su pecho. La cuerda estaba fundida. Por debajo de él, los campos nevados de Alemania se acercaban a 120 millas por hora, 193 kilómetros por hora. Tenía tal vez 18 segundos de vida. Con manos temblorosas por el dolor y las quemaduras, Morrison buscó la cuerda de reserva. Sus dedos la encontraron, pero estaban tan quemados que apenas podía sentir nada. Tiró con toda su fuerza. El paracaídas de reserva se despegó a 1.200 pies, 366 metros, arrancando sus hombros con tal violencia que pensó que se habían dislocado. El descenso se desaceleró bruscamente. Morrison miró hacia arriba y vio que el paracaídas tenía 3 paneles quemados, con agujeros del tamaño de platos donde las llamas habían alcanzado el nylon. Descendía demasiado rápido. Un paracaídas completo te llevaba al suelo a 18 pies por segundo, 5.5 metros por segundo. Con los paneles dañados, Morrison calculó que caía al menos al doble de esa velocidad. El impacto podría romperle las piernas, la espalda o matarlo instantáneamente si aterrizaba mal. Miró hacia abajo y vio que se dirigía directamente hacia un bosque denso de pinos cubiertos de nieve. Las copas de los árboles se acercaban rápidamente. 600 pies, 183 metros. Morrison podía ver ahora a soldados alemanes corriendo hacia su punto de aterrizaje estimado. Contó al menos 30, probablemente miembros de la Volkssturm, la milicia popular alemana compuesta por hombres mayores y adolescentes. Llevaban rifles Mauser Kar-98K. Algunos apuntaban hacia él. Morrison no tenía armas, sin manera de defenderse. Su pistola de servicio Colt M1911A1 había caído de su funda durante la eyección. 400 pies, 122 metros. Los primeros disparos zumbaron pasando cerca de él. Morrison se balanceó violentamente en el arnés, tratando de presentar un objetivo más difícil. Una bala perforó el paracaídas, creando otro agujero. Su velocidad de descenso aumentó. 200 pies, 61 metros. Los árboles estaban ahora tan cerca que podía ver los carámbanos colgando de las ramas. Morrison cruzó sus brazos sobre su rostro y preparó su cuerpo para el impacto. Las ramas del primer árbol lo golpearon como puños. Morrison sintió costillas rompiéndose. Una rama gruesa golpeó su pierna izquierda con tal fuerza que escuchó el hueso quebrarse. El dolor era cegador. El paracaídas se enganchó en las ramas superiores, deteniéndolo violentamente a 40 pies, 12 metros, del suelo.
Colgaba allí, girando lentamente, sangrando, quemado y roto, mientras los soldados alemanes rodeaban el árbol debajo de él. El comandante del pelotón, un sargento de la Wehrmacht de unos 50 años con el rostro curtido por años de servicio, gritó hacia arriba en inglés quebrado: «Amerikaner, bajar ahora o disparar». Morrison intentó responder, pero solo pudo toser sangre. Tenía al menos 2 costillas rotas que habían perforado su pulmón. Cada respiración era agonía. Sus manos quemadas no podían soltar los mosquetones del arnés. Estaba completamente indefenso. Los alemanes no esperaron. 3 soldados comenzaron a trepar el árbol mientras otros mantenían sus rifles apuntados hacia Morrison. Llegaron en cuestión de minutos, cortando las cuerdas del paracaídas con bayonetas. Morrison cayó 40 pies directamente al suelo nevado. El impacto lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba rodeado por un círculo de rifles apuntando a su cabeza. El sargento alemán se arrodilló junto a él y registró sus bolsillos, encontrando solo su placa de identificación y una fotografía arrugada de una joven con cabello oscuro. El sargento estudió la fotografía, luego miró a Morrison. «Frau», preguntó. Morrison asintió débilmente. «Linda», dijo el alemán, devolviéndole la fotografía. Era Margaret Maggie O'Brien de Cleveland, Ohio, la novia de Morrison desde la escuela secundaria. Se habían prometido antes de que él partiera a Inglaterra. Morrison la había visto por última vez hacía 7 meses en un andén lluvioso en Nueva York. Ahora, sangrando en la nieve alemana, se preguntó si la volvería a ver. 2 soldados lo levantaron bruscamente, enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo roto. Morrison gritó cuando su pierna fracturada se movió. Los alemanes lo arrastraron a través del bosque hacia un camino donde esperaba un Kübelwagen, el equivalente alemán del jeep estadounidense. Lo arrojaron en la parte trasera como un saco de grano. El viaje de 12 millas, 19 kilómetros, hasta la base de la Luftwaffe más cercana en Erfurt fue una agonía interminable mientras el vehículo rebotaba sobre caminos de tierra congelada. En la base, Morrison fue llevado a un edificio de interrogación donde un oficial de inteligencia de la Luftwaffe, Hauptmann Klaus Dieter, lo esperaba. Dieter hablaba inglés perfecto con un leve acento británico, aprendido durante años de educación en Londres antes de la guerra. Era un profesional, no un fanático nazi, y trataba a los prisioneros según las convenciones de Ginebra. Ordenó que un médico tratara las heridas de Morrison antes del interrogatorio. El médico de la Luftwaffe, un hombre cansado de unos 60 años llamado Dr. Wilhelm Strauss, había tratado cientos de pilotos aliados heridos durante los últimos 2 años. Entablilló la pierna rota de Morrison, vendó sus quemaduras con los suministros médicos limitados disponibles y le dio una inyección de morfina para el dolor. «Tienes suerte», dijo Strauss en inglés. «He visto quemaduras mucho peores. Vivirás, pero tendrás cicatrices». Morrison, flotando en la niebla inducida por la morfina, apenas podía responder. El interrogatorio de Dieter fue metódico. Nombre, rango, número de serie, eso era todo lo que Morrison estaba obligado a dar según las convenciones de Ginebra. Pero Dieter ya sabía mucho más. Había estado siguiendo al 357 Fighter Group durante meses. Conocía los nombres de los comandantes de escuadrón, las tácticas que usaban, incluso algunos de los apodos de los pilotos. La inteligencia alemana era formidable, recopilando información de escuchas de radio, interrogatorios de otros prisioneros y espías en Inglaterra. «Lieutenant Morrison», dijo Dieter, encendiendo un cigarrillo y ofreciéndole uno al piloto herido. Morrison no rechazó. «Tengo informes de que derribaste 3 de nuestros cazas mientras tu avión ardía. ¿Es eso cierto?» Morrison no respondió, mirando fijamente al frente como le habían enseñado en el entrenamiento de resistencia. Dieter sonrió. «No importa. Los pilotos que sobrevivieron al encuentro ya lo confirmaron. Informan que continuaste luchando durante casi 4 minutos mientras tu avión estaba envuelto en llamas. Eso es extraordinario». Dieter se inclinó hacia adelante. «¿Sabes lo que informaron nuestros pilotos? Dijeron que pensaron que estabas loco. Ningún hombre cuerdo permanecería en un avión en llamas.
Deberías haber saltado después de la primera victoria. Podrías haber aterrizado de manera segura, sin huesos rotos, sin quemaduras. Hizo una pausa. ¿Por qué no lo hiciste? Morrison finalmente habló, su voz ronca por el humo inhalado. Los bombarderos necesitaban cobertura. Fue todo lo que dijo. Dieter asintió lentamente, como si esa simple declaración explicara todo. Deber, dijo el oficial alemán. Entiendo el deber. No hizo más preguntas. Morrison fue enviado a un campo de prisioneros de guerra en Barth, en la costa del mar Báltico, Stalag Luftty, que albergaba a más de 9.000 aviadores aliados capturados. El viaje a Barth tomó 3 días en un vagón de ganado abarrotado con 47 otros prisioneros. Sin calefacción, sin instalaciones sanitarias, sin comida adecuada. La pierna de Morrison se infectó. La fiebre lo consumió. Deliraba, llamando a Maggie, viendo casas alemanes en llamas cada vez que cerraba los ojos. 2 prisioneros murieron durante el viaje, sus cuerpos retirados sin ceremonia en paradas intermedias. Morrison sobrevivió solo porque un médico del ejército capturado, Captain Robert Hayes de Portland, Oregon, compartió su propia ración de agua y limpió la herida infectada con tiras rasgadas de su propia camisa. Stalag Luftty era un lugar sombrío de barracones de madera rodeados por alambradas de púas y torres de vigilancia. La ración diaria era de 1.200 calorías, apenas suficiente para mantener con vida a un hombre. Los prisioneros complementaban esto con paquetes de la Cruz Roja cuando estaban disponibles, pero el suministro era irregular. Morrison perdió 47 libras, 21 kilogramos, durante su tiempo allí. Sus quemaduras sanaron lentamente, dejando cicatrices brillantes y rosadas en sus manos y rostro que llevaría por el resto de su vida. Pasó 14 meses en Stalag Luftty, 14 meses de frío constante, hambre perpetua y la monotonía aplastante del cautiverio. Pero también 14 meses donde los hombres demostraron una resiliencia extraordinaria. Los prisioneros organizaron clases, enseñándose mutuamente matemáticas, idiomas, historia. Morrison enseñó mecánica de motores. Otros enseñaron navegación, literatura, música. Crearon una universidad improvisada detrás del alambre de púas, negándose a permitir que la guerra destruyera sus mentes junto con sus cuerpos. El 1 de mayo de 1945, a las 0430, Morrison y sus compañeros prisioneros escucharon un sonido que habían estado esperando durante años. El rugido de los motores de los tanques T-34 soviéticos. El ejército rojo había llegado. Los guardias alemanes habían huido durante la noche, dejando las puertas del campo abiertas. 9.000 hombres salieron de Stalag Luftty como hombres libres esa mañana. Muchos lloraron. Morrison simplemente se quedó mirando el sol naciente, sintiendo su calor en su rostro cicatrizado, y pensó en Maggie. La repatriación tomó 3 semanas. Morrison fue evacuado por avión desde Alemania a Francia, luego en barco a través del Atlántico a Nueva York. Pesaba 128 libras, 58 kilogramos, y parecía 20 años mayor que sus 25 años. Cuando el barco de transporte USS General W.P. Richardson atracó en el puerto de Nueva York el 26 de mayo de 1945, Maggie estaba esperando en el muelle. No lo reconoció al principio. Morrison había enviado un telegrama advirtiéndole que había sido herido, pero no le había dicho la extensión de sus quemaduras. Cuando ella finalmente lo vio, su rostro se contrajo por la conmoción. Morrison comenzó a apartarse, asumiendo que estaba horrorizada. Pero Maggie corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que sus costillas, aún curándose, protestaron. «Pensé que habías muerto», susurró ella contra su pecho. «Dijeron que tu avión se estrelló. Dijeron que no había sobrevivientes». Morrison la sostuvo, sintiendo sus lágrimas empapar su uniforme, y supo que finalmente había llegado a casa. Se casaron el 14 de julio de 1945 en la iglesia de San Pedro en Cleveland, Ohio. 127 invitados asistieron, incluyendo 6 miembros sobrevivientes de su escuadrón original. Major Thomas Bailey, que había sobrevivido a la guerra con 16 victorias aéreas confirmadas, fue su padrino.
La recepción se celebró en el salón del VFW local, una modesta celebración de cerveza y sándwiches que fue perfecta para un piloto de combate que nunca se había sentido cómodo con la pompa. Morrison intentó regresar a la Universidad de Ohio State para completar su título en ingeniería, usando el GI Bill que proporcionaba educación gratuita para los veteranos. Pero las pesadillas lo atormentaban. Veía cazas alemanes en llamas cada vez que cerraba los ojos. El olor del humo de los cigarrillos lo devolvía instantáneamente a su cockpit en llamas. El ruido de los aviones pasando sobre la cabeza lo hacía tirarse al suelo. Lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático era entonces simplemente neurosis de guerra, algo que se esperaba que los hombres superaran sin ayuda profesional. Después de 2 semestres de lucha, Morrison abandonó la universidad y regresó a Dayton. Su padre, ahora de 68 años y luchando con artritis, necesitaba ayuda en el taller. Morrison se unió al negocio familiar Morrison & Son Auto Repair, donde pasaría los siguientes 42 años reparando motores de automóviles con las mismas manos quemadas que una vez habían piloteado un Mustang P-51 sobre Alemania. Era un trabajo honesto, si no glorioso, y le daba la paz que necesitaba. Él y Maggie tuvieron 4 hijos: James Jr., nacido en 1946, Robert en 1948, Susan en 1951 y David en 1954. Morrison nunca habló con ellos sobre la guerra. Nunca mencionó las victorias aéreas, el avión en llamas, los meses en el campo de prisioneros. Sus hijos crecieron sin saber que su padre tranquilo, que olía a aceite de motor y siempre tenía grasa bajo las uñas, era un héroe de guerra condecorado. Solo cuando James Jr. tenía 16 años y encontró una caja polvorienta en el ático, descubrieron la verdad. La caja contenía las medallas de Morrison, la Distinguished Flying Cross con racimo de roble que indicaba un segundo premio, la Air Medal con 3 racimos de roble que indicaban 4 premios adicionales, la Purple Heart con racimo de roble para 2 heridas y la Silver Star. James Jr. llevó las medallas escaleras abajo donde Morrison estaba leyendo el periódico. «Papá», preguntó, «¿por qué nunca nos dijiste?» Morrison miró las medallas durante un largo momento. «Porque los hombres que merecían medallas están muertos», dijo finalmente. «Yo solo fui afortunado». Pero Morrison había hecho más que tener suerte. Los informes oficiales de la misión del 15 de marzo de 1944 confirmaban que sus acciones habían salvado vidas. Al permanecer en la lucha a pesar de su avión en llamas, había derribado 3 cazas enemigos que de otro modo habrían atacado a los bombarderos. El análisis de posguerra estimaba que cada caza enemigo destruido durante una misión de escolta salvaba un promedio de 3.7 vidas de tripulantes de bombarderos. Las acciones de Morrison potencialmente salvaron a 11 aviadores estadounidenses ese día. La ceremonia de la Silver Star se había realizado mientras Morrison estaba cautivo. Cuando fue liberado, la medalla fue enviada por correo a su dirección con una carta estándar del Departamento de Guerra. No hubo ceremonia, sin discursos, sin reconocimiento público. Morrison guardó la medalla en la caja del ático y nunca la usó. «Las medallas son para los vivos sentirse mejor acerca de enviar hombres a morir», le dijo una vez a Maggie. Ella no discutió. Había aprendido a no presionarlo sobre la guerra. Morrison vivió una vida tranquila y productiva en Dayton. Fue voluntario en el VFW local, ayudando a otros veteranos a navegar la burocracia del VA para obtener beneficios médicos. Entrenó equipos de pequeñas ligas durante 18 años, enseñando a cientos de niños no solo béisbol sino también trabajo en equipo, perseverancia y gracia en la derrota. Sirvió en el consejo de su iglesia. Cuidó de sus padres hasta que murieron, su padre en 1962, su madre en 1968. Era, en todos los sentidos, un ciudadano ejemplar que nunca buscó atención ni alabanza. En 1984, un historiador de la Fuerza Aérea llamado Dr. Martin Calhoun estaba investigando el 357º Fighter Group para un libro sobre escoltas de cazas en la 8ª Fuerza Aérea. Descubrió la historia de Morrison en los archivos desclasificados y quedó asombrado de que la acción nunca había recibido atención pública. Calhoun contactó a Morrison, ahora de 64 años y retirado del negocio automotriz, y le pidió una entrevista.
Morrison inicialmente se negó. Solo después de que Calhoun explicara que quería honrar la memoria de todos los hombres del 357º, especialmente los que no regresaron, Morrison aceptó hablar. La entrevista duró 7 horas, grabada en cintas de audio que ahora residen en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton. Morrison describió la misión con el detalle preciso de un ingeniero, recordando velocidades, altitudes, tiempos y temperaturas con precisión sorprendente. Pero cuando Calhoun le preguntó cómo se sintió permaneciendo en el avión en llamas, Morrison se quedó en silencio durante casi un minuto completo. Finalmente dijo: «Tenías un trabajo que hacer. Los bombarderos dependían de ti. No pensabas en héroes o valentía. Solo pensabas en hacer tu trabajo. El miedo venía después». El libro de Calhoun, Thunder from Above, The 357th Fighter Group in World War II, se publicó en 1986. Dedicó un capítulo entero a la misión de Morrison del 15 de marzo de 1944. Cuando el libro ganó el premio de Historia Militar de la Air Force Historical Foundation, Morrison asistió a la ceremonia de premios a petición del autor. Fue la primera vez en 42 años que había estado en un evento militar formal. Cuando Calhoun lo presentó a la audiencia, los 300 asistentes, muchos de ellos veteranos de combate ellos mismos, se pusieron de pie en ovación. Morrison se sentó incómodamente en su silla mientras la ovación continuaba durante 2 minutos completos. Más tarde le dijo a Maggie: «No merecía eso. Los muchachos que no regresaron son los que merecían ovaciones». Pero Maggie lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Jack, has pasado 40 años honrándolos con la forma en que has vivido. Déjales honrarte por una noche». Morrison nunca había pensado en ello de esa manera. Fue, dijo más tarde, uno de los momentos más importantes de su vida. En 1988, el ayuntamiento de Dayton votó para renombrar un tramo de Mellor Lane como Morrison Way en su honor. Una pequeña placa describía sus acciones sobre Alemania el 15 de marzo de 1944. Morrison asistió a la ceremonia de develación con sus 4 hijos, 11 nietos, y Maggie, que ahora tenía 67 años y luchaba contra el cáncer de mama. Se paró frente a la placa, leyendo su descripción de la misión, y finalmente permitió que una lágrima rodara por su rostro cicatrizado. «Desearía que los otros muchachos pudieran ver esto», susurró. Maggie murió el 3 de abril de 1991, después de una batalla de 3 años contra el cáncer. Morrison la sostuvo mientras moría, tal como ella lo había sostenido a él a través de décadas de pesadillas y recuerdos dolorosos. En su funeral, Morrison leyó un tributo que terminaba: «Ella me salvó más de lo que cualquier médico o medicina podría haber hecho. Me dio una razón para vivir cuando regresé roto de la guerra. Cada día con ella fue un regalo que no merecía». 400 personas asistieron al servicio, un testimonio del amor que la gente sentía por la pareja que había sido pilar de su comunidad durante casi 50 años. Morrison vivió otros 12 años después de la muerte de Maggie. Se mudó a un apartamento pequeño cerca de su hijo mayor, James Jr., que ahora dirigía la versión expandida del negocio familiar automotriz. Pasaba sus días leyendo, jugando ajedrez en el VFW y visitando escuelas donde le pedían cada vez más que hablara sobre la Segunda Guerra Mundial. Descubrió que ahora, en sus 70, finalmente podía hablar sobre la guerra sin que los recuerdos lo abrumaran. Contaba su historia no para glorificarse a sí mismo, sino para asegurarse de que los estudiantes entendieran el costo real de la guerra. «La guerra no es como las películas», les decía a los estudiantes. «No es glamorosa. Es aterradora y sucia y hace cosas terribles a las personas. Hice lo que tenía que hacer y pagaría el precio de nuevo si fuera necesario. Pero espero que ninguno de ustedes tenga que hacer las elecciones que yo tuve que hacer». Los maestros informaban que los estudiantes escuchaban a Morrison con una intensidad que rara vez mostraban. Había algo en su voz tranquila y sus manos cicatrizadas que hacía que la historia fuera real de una manera que los libros de texto nunca podrían lograr. El 15 de marzo de 2003, exactamente 59 años después de su misión sobre Alemania, Morrison sufrió un derrame cerebral masivo en su apartamento. Fue encontrado por su nieta Sarah 6 horas después.
Murió en el hospital Miami Valley de Denton a las 2147 esa noche, rodeado por sus 4 hijos. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Maggie que llego pronto». Tenía 83 años. El funeral se celebró en la misma iglesia donde se había casado 58 años antes. Más de 600 personas asistieron, incluyendo 3 pilotos sobrevivientes del 357th Fighter Group, todos ahora en sus 80. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió un equipo de honor que realizó el saludo de 21 cañonazos. Un solitario trompetista tocó taps mientras su ataúd cubierto con la bandera era bajado a la tierra junto a Maggie en el cementerio de Woodland. 4 P-51 Mustangs restaurados de la Commemorative Air Force sobrevolaron en la formación Missing Man, uno separándose y subiendo mientras los otros 3 continuaban, un tributo final de los cazas que Morrison había piloteado tantas décadas atrás. El obituario de Morrison en el Denton Daily News llenó 2 columnas completas, detallando no solo sus acciones de guerra sino también sus 5 décadas de servicio comunitario. El titular decía: «Héroe de guerra local Morrison muere a los 83, salvó vidas tanto en guerra como en paz». El editorial del periódico al día siguiente reflexionaba sobre cómo la generación de Morrison había servido con valentía, regresado a casa sin quejarse y construido una América próspera sin pedir alabanza o atención. «Son la generación más grande no porque buscaran ese título», escribió el editor, «sino porque lo rechazarían con incomodidad si se los ofrecieras». El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Denton abrió una exhibición permanente sobre Morrison en 2005. Incluye su traje de vuelo A-2 original con marcas de quemaduras aún visibles, fotografías de su P-51 Ohio Express, las cintas de audio de su entrevista de 1984 y un video donde cuenta su historia. Frente a la exhibición hay un fragmento de metal retorcido y quemado etiquetado como fragmento del P-51 de número de serie 44 a 13586, recuperado del sitio del accidente cerca de Erfurt, Alemania, 2003. Un coleccionista alemán lo había recuperado y donado al museo después de leer sobre la muerte de Morrison. La exhibición atrae a más de 50,000 visitantes al año. Los libros de comentarios están llenos de entradas de personas conmovidas por su historia. Un veterano de Irak escribió: «Este hombre me mostró lo que significa el verdadero coraje. No es la ausencia de miedo. Es hacer tu trabajo a pesar del miedo». Un estudiante de secundaria escribió: «Pensé que los héroes no eran reales. El señor Morrison me demostró que estaba equivocado». Un piloto de la Luftwaffe alemana jubilado que había combatido en 1944 escribió en alemán: «Honro a mi antiguo enemigo. Luchamos por causas diferentes, pero ambos entendíamos el deber». La historia de Morrison ha sido objeto de 3 libros, 2 documentales y numerosos artículos académicos sobre combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores militares lo citan como un ejemplo de la diferencia que un solo individuo puede hacer en batalla. El análisis táctico de su decisión de permanecer en el avión en llamas se enseña en la Escuela de Pilotos de la Fuerza Aérea como un estudio de caso en la toma de decisiones bajo presión extrema. Su capacidad para seguir luchando efectivamente mientras estaba herido, quemándose y con un avión fallando, se considera un ejemplo extraordinario de control bajo estrés. El 357º Fighter Group Museum en Ida, Luisiana, alberga la colección más grande de artefactos de Morrison. Su familia donó sus medallas, fotografías personales, cartas a Maggie y herramientas de su taller automotriz. El curador, un veterano de Vietnam llamado Kennel, retirado, Marcus Washington, dice: «Lo que hace especial a Morrison no es solo lo que hizo ese día sobre Alemania. Es como vivió los siguientes 59 años. Volvió a casa, se convirtió en un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. No dejó que la guerra lo defina». Eso es heroísmo también. La filosofía de Morrison sobre el servicio quedó capturada mejor en una carta que escribió a su nieto Matthew, que se estaba alistando en el Cuerpo de Marines en 2001. La carta, ahora enmarcada en el museo, decía: «El servicio no se trata de medallas o reconocimiento. Se trata de hacer lo correcto cuando importa, incluso cuando nadie está mirando. Se trata de cuidar a las personas que dependen de ti.
Se trata de llevar esas lecciones a casa y vivir el resto de tu vida con el mismo honor que mostraste en uniforme. Cualquiera puede ser valiente por un momento. El verdadero desafío es vivir valientemente cada día después. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Da like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre pilotos de combate que salvaron vidas con valentía extraordinaria bajo fuego. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que James Jack Morrison no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacer eso posible.